Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña Alejandro de la Torre Hernández, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues muy contento de estar aquí y poder conversar sobre los temas que nos interesan. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y en relación con nuestro programa anterior. Vamos a hablar sobre la cultura impresa en el anarquismo hispanoamericano. ¿Verdad? Entonces, Alejandro, diste una conferencia sobre esto hace unos pocos días acá en la Universidad Nacional, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos empezar, ¿verdad? Por la importancia que representaba para el movimiento anarquista la cultura impresa, ¿no? Y bueno, también ahí acotar algunos elementos históricos y demás, ¿verdad? Para poder involucrar al público también en este tema. Claro. Bueno, de entrada debo decir que la conferencia que tuve la oportunidad de impartir acá, pues bueno, se ocupó solamente de algunos aspectos porque de la cultura impresa, ¿no? Y celebro la oportunidad de poder justo tratar aquello que no tuve oportunidad de ocuparme, ¿no? Ahora en esta conversación. Es efectivamente para el anarquismo la cultura impresa tiene un valor enorme. Primero que nada, por una razón, que es que el anarquismo se difunde, como muchas otras filosofías políticas del siglo XIX, se difunden a través de la palabra, y la palabra impresa es el mecanismo de alcanzar un público mucho más amplio, ¿no? Y por otra parte, lo pienso en términos de como en una perspectiva hispanoamericana, porque a menudo no tenemos en cuenta el alcance transnacional que tienen muchas de estas ideologías y de estas formas de organización política y de prácticas políticas que desde el siglo XIX están pensados de una manera, digamos, bastante cosmopolita. De modo que las producciones impresas circulan por el mundo. Claro. Y quizás su única o una de sus principales limitaciones, pues o delimitaciones, es el idioma en el que están formuladas, ¿no? Entonces hay un anarquismo en español, un anarquismo en italiano, en francés, en inglés, que por supuesto se traslapan y se interconectan de muchas formas, pero digamos adquieren como una unidad, como una red global, a partir de publicaciones intercomunicadas en un mismo idioma. Y en esta medida el español, el castellano, es uno de los idiomas más potentes de expresión del anarquismo a ambos lados del Atlántico, en el norte de África, incluso en la costa pacífica, por supuesto, de nuestro continente. Entonces, bueno, tiene esta enorme proyección. Y sí, el anarquismo, en tanto filosofía política y en tanto movimiento social, pues tiene un corazón de tinta, digamos, ¿no? Es la producción impresa a través de periódicos, folletos, carteles, caricaturas, folletines, literatura, poemas, ¿no? Tienen un montón de registros en donde el impreso es un elemento clave, por su circulación de mano en mano, pero también por su carácter vocal, digamos, ¿no? Se lee muchísimo en las esferas obreras cercanas al anarquismo, se lee mucho en voz alta. Se rompen las barreras o se quiebran las barreras de la alfabetización también. Se pierde maravillosamente, se pierde el rastro de lo escrito porque se multiplica a través de la voz. En algunos segmentos de la clase obrera o del artesanado latinoamericano, pues se incorporó la lectura como una forma de expresión y de pedagogía. Muy sonoros son los casos de los tabaqueros, por ejemplo, en la industria del tabaco. La presencia del lector es una institución cultural de la industria del tabaco, ¿no? Y otros artesanos que trabajan en silencio también tienen fama de ser artesanos letrados.
¿no? Que leen los sombrereros, los sastres, ¿no? Y bueno, y por supuesto los productores de estos materiales impresos, los tipógrafos, pues son artesanos altamente culturizados, ¿no? Y bueno, entonces tiene esta cualidad de ser un mecanismo de difusión de ideas, una forma de sociabilidad a través de los periódicos. Un poco trataba de hacer ver en la conferencia cómo las publicaciones producen comunidades. Así como Praxis TV tiene una comunidad de gente que la ve y se identifica y participa y demás, los periódicos tenían un poco eso, ¿no? Generaban una comunidad que se conectaba con otras comunidades de otros periódicos y se iban entrelazando a través de como una especie de gran esfera de opinión del anarquismo, ¿no? Una especie de, así como en la Ilustración y el pensamiento liberal tiene la República de las Letras, pues el anarquismo tiene la Acracia de las Letras, ¿no? Y que son que es una esfera pública, digamos, mucho más plebeya, si se quiere, y mucho más policéntrica, porque proliferan los periódicos por centenares, ¿no? Y a veces el tiraje es de 1.500, 2.000 ejemplares, a veces 2.500, que para los años 1880, 1890 es un tiraje importante, ¿no? Importantísimo, ¿no? Ahora los periódicos impresos creo que ya no están tirando eso, ¿no? Los diarios actuales impresos, ¿no? En fin, bueno, es una esfera de muchos centros, ¿no? Y que el periódico, la forma periódico, digamos, la materialidad del periódico, su ligereza, le restan centralidad como voz doctrinaria, sino que hay un diálogo de muchos periódicos que están... ¿Y quiénes responden de una opinión en un periódico a otra? Claro. ¿No? O sea, esa posibilidad de discusión, que además iba a mencionarte ahí también, ver la relevancia de disputar los propios imaginarios, ¿verdad?, que se podían constituir en las sociedades, ¿no?, a partir de la introducción de otros elementos, de otras ideas, ¿no?, que llevaran a poner en disputa precisamente la hegemonía de un imaginario social, ¿no? Claro, disputan mucho, a ver, el auge del anarquismo, digamos, como filosofía política, digamos, puede situarse, como toda temporalización, periodización es muy arbitraria, pero digamos, entre los años 1870 a 1918, digamos, como una primera gran época de auge, época dorada, diríase, ¿no?, del anarquismo. Y es una época en la que la cultura burguesa está está construyendo su legitimidad de una manera muy notoria. El desarrollo tecnológico es también tremendo. El desarrollo del capitalismo está alcanzando unos niveles nunca vistos hasta entonces. Y de la mano de este desarrollo capitalista hay una serie de discursos hegemónicos de sujeción, de criminalización de la clase trabajadora, claro, ¿no?, de procurar su sometimiento, ¿no? Se les llama de manera bastante cínica las clases peligrosas, ¿no?, a los pobres, ¿no? Y trata justo, la cultura anarquista busca reivindicar esa figura y revertir este imaginario de sujeción, de criminalización y de dignificar la figura del trabajador como el fundamento de la sociedad, ¿no? Y trata justo de construir un discurso de denuncia social de las condiciones de explotación a las que está sometido el trabajador, el artesano, ¿no? Hombres y mujeres insisten mucho, quizás junto con algunas otras variantes del socialismo, el anarquismo insiste mucho en la opresión de las mujeres desde muy temprano, como sujetos revolucionarios, las señala como, y los vínculos con el anarcofeminismo son muy notables desde finales del siglo XIX. Insisten también en la dominación colonial, y hay una formulación anticolonial, antiimperialista del anarquismo que se produce de este lado del mundo, ¿no? El anarquismo que se produce en los contextos cubanos, centroamericanos, del sur de los Estados Unidos, en México, hay una denuncia del colonialismo, ¿no? Entonces, bueno, se van articulando, se va construyendo un imaginario que en última instancia, junto con la palabra, ese imaginario es la lengua.
de la lengua que comunica a los distintos anarquistas, y hombres y mujeres de distintas partes del mundo. Hay una, en ese sentido, de la fuerza del imaginario, hay una anécdota que me gusta mucho y que siempre que tengo oportunidad la refiero. La anarquista de origen ruso, Emma Goldman, en los Estados Unidos, cuenta en sus memorias cómo conoce a una militante anarquista italiana, María Roda, en Nueva York, o en la franja, digamos, en el corredor entre Florida y Nueva York, que había mucha movilidad de anarquistas. María Roda, según cuenta Emma Goldman, está dando un discurso muy encendido sobre la injusticia en memoria de los mártires de Chicago, que son ejecutados en 1887 por la defensa de la jornada de 8 horas. Y es un discurso que Emma Goldman recuerda y como que transcribe sus principales elementos. Y después, como quien no quiere la cosa, dice, bueno, todo esto María Roda lo dijo en italiano. Y yo no hablo italiano. Pero la forma en que la emoción que le estaba imprimiendo a sus palabras me hizo entender el sentido de lo que decía. ¿No? Y es un poco, creo que es la aspiración de esta cultura política del anarquismo, construir ese espacio de sentido en donde la denuncia de la explotación y de la brutalidad capitalista y la reivindicación de la justicia y de la dignidad humana son el lenguaje, ¿no?, a partir del cual se articula una filosofía política más compleja, ¿no? Y de ahí importante, también nos quedan 3 minutos para el primer bloque, o sea, es rapidísimo que decía, ¿no? ¿Verdad? Pero tal vez esto lo retomamos ahora, ¿verdad? La importancia de esto, porque señalabas bien, ¿verdad? Por un lado, el tema de la oralidad, ¿verdad? Y también el tema del idioma, ¿no? ¿Verdad? Que son 2 grandes barreras, 2 grandes elementos que pueden aparecer, pero que bien utilizados y aprovechados, ¿verdad?, nos dan estas otras posibilidades, porque de la misma manera que hablaba, digamos, claro, está estos textos en ruso, en italiano, ¿verdad?, en portugués, etc. La posibilidad de esta cultura impresa de trasladar en el idioma español estas ideas y tener acceso, ¿verdad?, a eso que se está discutiendo en otros idiomas y que tal vez tampoco los podría leer, pero que a través de la oralidad, dentro del proceso mismo de traducción que hay para la difusión de las ideas, ¿verdad?, tiene ese impacto enorme, ¿verdad?, dentro, ¿verdad?, y tan relevante para las clases obreras, ¿verdad?, en este momento histórico, ¿no? ¿Verdad? Claro, esa mediación es importantísima, ¿no?, para acercar los textos, por ejemplo, los que se producen en ruso, muchas veces pasan primero al francés y del francés se traducen al español, ¿no? Y algunos militantes los traducen desde allí, ¿no? En los medios impresos del anarquismo se publica muchísima literatura rusa. Muchísimo Gorky, muchísimo Tolstoy, ¿no? Y Chekhov también, ¿no? Y son como figurones intelectuales a los que se les admira profundamente, ¿no? Y se les mira como figuras ejemplares, junto con el teatro de Ibsen, por ejemplo, ¿no?, y que también se traduce, la traducción es también una especie de oficio invisible, ¿no? No se reivindican muchas veces las traducciones. Muchas veces también supongo que las piratean de otros lados, claro, ¿no? Parte el conocimiento es de quien lo necesita, sí, eso está clarísimo, ¿no? Y una labor importantísima en tanto eso que se mencionaba, cómo hacer difundir esto, que tan importante resulta para el anarquismo en estos contextos, para llevar a tantos espacios las discusiones de sus ideas, ¿no? Pero vamos a hacer la primera pausa. De acuerdo. Y ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Alejandro de la Torre Hernández, conversando sobre este tema de la cultura impresa en el anarquismo hispanoamericano.
Alejandro, ahora que hablábamos, ¿verdad? De esto en términos de la traducción, de los tirajes, ¿verdad? Los periódicos. No hemos entrado al tema editorial al que ahorita también nos podemos meter. Sería importante mencionar, ¿verdad? Eh, la manera en que el movimiento anarquista, el movimiento obrero, ¿verdad? Se organizaba para estos tirajes, ¿verdad? Para materializar, ¿no? Este trabajo que evidentemente tenía un costo, ¿no? Y había que resolver. Claro, hay que tener en cuenta que se trata de periódicos que no reciben subvenciones estatales por razones evidentes. Jamás. No tienen publicidad comercial por razones evidentes, ¿no? Entonces descansa la producción y el financiamiento en la comunidad de lectores, en la que colaboran con que dan una aportación en la medida de sus posibilidades o con más o menos regularidad para el sostenimiento y la producción del periódico. La base social está implicada en la aparición, no solo en verse reflejada en el periódico como parte de la comunidad, sino cumple un papel sustancial para la producción misma. Es muy por las peculiaridades de la cultura política anarquista, tienen en general estas comunidades de lectores una necesidad de esclarecer el origen de los recursos, ¿no? Porque siempre hay maledicencias, acusaciones de malversación, el dinero ya se sabe lo dañino que puede ser. Entonces, tienen en general, los grupos editoriales que publican estos periódicos en distintas partes tienen esta práctica. Esclarecer la administración, la columna administrativa. Entonces, fulanito de tal nos mandó 1.50 desde el pueblo Santa María de no sé dónde y ponen así, ¿no? A veces no aparecen los nombres de los personajes, sino aparecen algunos seudónimos, ¿no? El hijo de Espartaco, ¿no? Un regicida, ¿no? Un heredero de Robespierre, ¿no? Unos referentes revolucionarios. Y aparecen las listas de estos colaboradores y colaboradoras, ¿no? Que están permanentemente trabajando para el sostenimiento del periódico. Hay algunos de estos militantes que se ocupan de recabar las suscripciones entre la militancia, ¿no? Otros que lo hacen directamente, que a la salida de un evento, de un meeting, de un baile, de una conmemoración obrera, se compran los periódicos y se hacen colectas y allí pagan. Es un elemento de producción solidaria, que la solidaridad es uno de los pilares éticos del anarquismo, de la filosofía política anarquista, ¿no? Tiene dos grandes, me parece, digamos, dos grandes pilares intelectuales, digamos, y éticos. Uno es la libertad y el otro es la solidaridad, que son además codependientes, no se pueden, no se puede prescindir de uno de los dos, ¿no? Decía Bakunin, uno de los más importantes ideólogos del anarquismo, ese sí, mi libertad no es completa si mis semejantes no son libres. Y entonces por eso hay una voluntad de extender la libertad a través de la solidaridad. Y entonces solidaridad, apoyo mutuo, son elementos como constitutivos del ethos anarquista. Y eso se expresa, no es solamente una declaración de principios, se expresa en prácticas políticas concretas, si se quiere, tan elementales como el sostenimiento de los periódicos. Tiene esta cualidad. Claro, porque igualmente se puede ver acá, además del compromiso, ¿no? Digamos, la apropiación del periódico, en este caso, ¿no? O sea, el lector apropiado, ¿verdad? Del periódico al verse identificado y reflejado en esto, que es importante en esto que hablabas al principio, a partir de la idea de comunidad que se gesta, ¿verdad? A través de la palabra, ¿no? Y a través de la palabra impresa. En este caso, que como bien decía, ¿no? O sea, bien se decía, corre más rápido que cualquier militante. Por supuesto.
Por supuesto. Y de hecho es muy notorio a finales del siglo XIX que estas comunidades se retratan, estos grupos de lectores se retratan con los periódicos. Es como parte del retrato colectivo, ¿no? Salen las fotos de los lectores de la protesta en Argentina, son muy famosos, ¿no? Digamos, el periódico La Agitazione, en italiano, también están estas comunidades de lectores retratadas con él. Se convierte inclusive el objeto mismo en una señal de identidad por allí en las memorias de algunos anarquistas españoles, recordando los años previos a la Guerra Civil y a la Revolución Española, en momentos de clandestinidad y demás, se reconocían porque en la bolsa del saco aparecía la esquina del periódico Solidaridad Obrera y entonces sabían que esa era una persona en la que se podía confiar, ¿no? Tenían como estos especie de códigos clandestinos, digamos, a través de la presencia del periódico como señal identitaria. Y no solo el objeto del periódico, digamos, hay muchos periódicos cuyas oficinas se convierten en lugares de referencia, ¿no? Manifestaciones obreras que se desvían o que al pasar por la oficina del periódico se detienen a hacer una salutación al periódico, ¿no? Eso pasaba muy frecuentemente. O bien la propia Emma Goldman, al llegar a Nueva York, se encuentra con el que sería el compañero del resto de su vida, Sasha Bergman, y le dice, lo primero que tienes que hacer al llegar a Nueva York es ir a las oficinas de Freiheit, que es el periódico Libertad en alemán, que es el periódico de Johann Most, que editaba en alemán. Es lo primero, o sea, ¿qué otra cosa vas a hacer al llegar a Nueva York sino ir al periódico? O bien, otros anarquistas, por ejemplo, migrantes del campo, andaluces, que van a Barcelona. Su primera referencia de la ciudad son los periódicos y van a buscar Tierra y Libertad, la oficina de Tierra y Libertad o la oficina de Solidaridad Obrera es como su introducción a la ciudad, digamos, como un sitio, su punto de partida, ¿no? Y esa referencia de incorporarla, el periódico y el lugar del periódico como una parte de la vida personal, ¿no? De un sentido de la orientación, un punto cardinal, ¿no? De la orientación, ¿no? Muchos de estas personas, migrantes del campo o del interior de otras, llegaban a la ciudad con solamente la dirección del periódico, ¿no? Que era lo que tenían a mano, ¿no? Y bueno, nos da una idea de la importancia que tiene, ¿no? El periódico como eso, como un elemento identitario, ¿no? Claro, y pensar también, ¿verdad? En la relevancia del periódico y de las revistas y demás, ¿verdad? En la construcción y el sostenimiento de estas cadenas, ¿verdad? Internacionales, porque se puede hablar, bueno, Buenos Aires es un foco importante, Perú, ¿no? ¿Verdad? México, claramente, pero también importante para este anarquismo hispanoamericano, ¿verdad? También Nueva York, por ejemplo, o Tampa, ¿no? ¿Verdad? Que son sumamente relevantes en términos de que se sigue hablando el español, ¿verdad? Además, Sí. ¿verdad? Además, y generaba estas grandes cadenas, ¿verdad? Internacionales, ¿verdad? Entre estos mismos grupos anarquistas y obreros. Claro. Sí, bueno, se sigue hablando español en esos lugares hoy. De hecho, no tienes necesidad. En muchos de estos sitios no tienes ni siquiera necesidad de hablar inglés. ¿No? Y un poco pasaba esto, porque hay un elemento que conviene no perder de vista, que si bien uno de los elementos constitutivos de la cultura política anarquista es esta vinculación, este arraigo de la cultura impresa y del impreso, otro elemento importantísimo de su difusión y de su identidad es la condición trashumante de los militantes. Son poblaciones migrantes, fundamentalmente, ¿no? Que están en constante movimiento, muchas veces en países que no son sus países natales o con su lengua materna, ¿no? Y que construyen comunidades a partir
de esta lengua que el anarquismo les permite entablar, ¿no? Y es muy importante porque la migración es un factor muy, muy notorio. En el caso centroamericano, aunque en los primeros años, de estos primeros años de auge de la prensa anarquista, no hay mucha presencia en Centroamérica ni de órganos impresos, ni de comunidades propiamente, pero empieza a notarse una mayor presencia en la medida en que, pues bueno, se empiezan las obras del Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá va a ser una puerta, un punto de quiebre de circulación migratoria de mano de obra. Y vienen y se empiezan a mover hacia Panamá, pero se distribuyen en todo Centroamérica, hacia Colombia y hacia Guatemala y al sur de México, pues un montón de trabajadores que llegaron a trabajar allí, ¿no? Entonces, y bueno, y la presencia de Panamá va a ser determinante en la conformación y en la circulación de recursos económicos para el resto de la red de publicaciones, ¿no? En Barcelona, el periódico Tierra y Libertad, cuando la época de la construcción del canal, las colaboraciones que mandan los trabajadores que están empleados en la construcción del canal son vitales para el sostenimiento del periódico en Barcelona, ¿no? Porque pues, las condiciones de pago son aparentemente más favorables, reciben la economía del dólar resulta muy jugosa para algunos sectores de estos trabajadores de la construcción y les permite gastar mucho más dinero, invertir mucho más dinero en el sostenimiento de periódicos. Entonces dicen, bueno, no nos han llegado las remesas de Panamá de manera que ahora el periódico no va a tener la cantidad de páginas que hubiera podido tener, ¿no? Pero de pronto dicen, bueno, ya llegó el dinero de Panamá y ya fluye, ¿no? Y hasta ilustraciones le ponen. Una foto, ¿no? Al periódico, sí. Sí, vamos a hacer ya una segunda pausa, ¿verdad? Para entrar a un tema escabroso, diría yo, ¿no? O sea, la censura y la persecución política a estos periódicos y a estos movimientos, ¿verdad? Que es para otra conferencia. Lo guardaremos ahorita, pero vamos a hacer una segunda pausa y regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos en Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Alejandro de la Torre Hernández sobre este tema de la cultura impresa en el anarquismo hispanoamericano. Cerrábamos, ¿verdad?, el bloque anterior mencionando un tema que es importante, y es importante de visibilizarlo, ¿verdad?, en torno a que probablemente, ¿no?, o sea, los periódicos y boletines, fanzines y demás, anarquistas eran sumamente perseguidos, ¿no?, y censurados. Había no solamente en términos de la censura de bloquear el suministro de papel, por ejemplo, algo que hablábamos en el programa anterior con Anuar, con Andrea y Gabriel, ¿verdad?, pero también ya en términos de detención, en términos de una criminalización, ¿verdad?, de las ideas propiamente del anarquismo, ¿no? Claro. Hay por supuesto, una criminalización de las ideas, los primeros procesos contra el anarquismo, pensando, por ejemplo, en los anarquistas de Chicago en los años 86, 87. Hay una criminalización de las ideas, de una forma de pensar, pero también hay a la vuelta de los años se ve también una criminalización de los objetos. Hay una anécdota interesante, un testimonio del anarquista catalán Luis Mas, que luego morirá fusilado en los procesos de Montjuïc en Barcelona. Refiere en una crónica que le envía al periódico El Derecho a la Vida de Montevideo,
él está en Barcelona y escribe a Montevideo para que le publiquen su crónica y narra está detenido y narra que lo van a sacar de su celda para interrogarlo con las torturas que eran naturales, eran parte del uso y costumbre, y lo llevan a una sala en donde tienen una mesa con unos agentes de policía, tienen una daga, una bomba y un periódico. El periódico es El Perseguido de Buenos Aires. Todo está ocurriendo en Barcelona. Me parece muy notoria en este sentido la anécdota. Y le preguntan, ¿cuál de estas es tuya? La daga, hay una pistola. La daga, la bomba, la pistola y el periódico. Dice, ¿cuál de estas armas es tuya? Le preguntan. Y él dice, pues, solo el periódico. Entonces, bueno, pues es la más peligrosa de todas, ¿no? Y luego vuelven a regresar a la celda, ¿no? Hay esta conversión de este reconocimiento del periódico como objeto subversivo en sí mismo, ¿no? Y, por supuesto, los procesos de censura y de persecución tienen fluctuaciones y van modificándose también muchos de los argumentos y los modos de presionar, ¿no? Los periódicos, por ejemplo, que se publican en Estados Unidos y posteriormente ese reglamento se utilizó para otras publicaciones en el resto de América, era una concesión postal de ser artículo de segunda clase. Uh-huh. Y eso permitía que se pudieran hacer los envíos a través del sistema postal a un precio casi prácticamente simbólico, ¿no? Muy menor. Y entonces las autoridades postales, como una forma de censura de los periódicos anarquistas, era no conceder el privilegio de segunda clase, lo que encarecía endemoniadamente el envío de los periódicos a través de la vía postal. No se detenía porque, bueno, circulaba de mano en mano, siempre ha habido formas de... Claro. Siempre hay formas de evadir las leyes represivas, ¿no? Eso es casi que un reto intelectual para cualquier cualquier prohibición implica ese reto, ¿no? de poder pasarle por encima. O bien con los argumentos más absurdos. Otro periódico en los Estados Unidos, el periódico The Blast, me parece, de simpatías anarquistas, fue suprimido, clausurado, acusado de ser una publicación indecente, que también era uno de los elementos, ¿no? La moralidad y toda esta cosa. No se le podía, era el contexto de la Primera Guerra Mundial y cualquier publicación que fuera contraria a la participación en la guerra era considerada subversiva por intereses nacionales, uh-huh. ¿no? Y se estaba un poco excediendo ese argumento. Y este periódico publica una fotografía de una montaña de cadáveres, ¿no? Como efecto de la guerra. A ver, esto es la guerra, ¿no? Es un amontonamiento de cadáveres de la guerra de trincheras, tal. La imagen es muy potente, pero el argumento es que se cierra por motivos de violación a la decencia porque los cadáveres están desnudos. Entonces, digamos, esa clase de refinamientos perversos, ¿no? que parecieran mover a una especie de risa adolorida, ¿no? Pues eso, hay muchos mecanismos, ¿no? Se ahogan por distintos medios. Por supuesto, los mecanismos tradicionales no dejan de utilizarse. El allanamiento en la noche de la imprenta, claro. la aprehensión, los golpes, la destrucción de las máquinas, claro. Incendiar las opciones, digamos, esos mecanismos cada tanto siguen poniéndose en práctica, ¿no? Pero sí es una de las muchas formas de la censura de las publicaciones anarquistas, ¿no? Claro, y ahí también, ¿verdad? Porque señalabas el tema de la moralidad, ¿verdad? Que también parte de la construcción. Digamos, el señalamiento político está claro, ¿no? Hay un señalamiento político que para lamentos de quienes perseguían, ¿no? Ese señalamiento político puede pasar por alto para muchas personas porque hay simpatías hacia esta idea política. Pero ahí después radica el tratar de desacreditarlo dentro de ese otro aspecto, llamémosle moral, ¿verdad? En términos de
qué es lo que hacen, cómo se comportan, cómo se ven, ¿verdad? Su conducta pública, que si son violentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es el llevar la batalla a esta otra trinchera, ¿no? Dado que en el aspecto de las ideas, ¿verdad? A veces no podía calar y había que apelar a estos otros elementos para crear una opinión pública en contra del mismo movimiento anarquista, ¿no? Claro, hay muchísimas discusiones internas, ¿no? Por comodidad hablamos del anarquismo en singular, ¿no? Porque ¿no? si no es muy porque grande. no, si no entra unas demasiadas explicaciones, ¿no? Porque hay un montón de variantes y disputas internas que, por supuesto, están bajo una especie de manto común, ¿no? De una serie de preceptos que presuntamente comparten la mayoría de las tendencias, pero se dan muchas de estas disputas en términos justo morales, éticos, y es curioso cómo las militancias de izquierda, de distintas izquierdas, llegan a ser mucho más puritanas que muchas sectas religiosas, ¿no? En términos de regulación moral y tal, ¿no? Y se pone atención en determinadas prácticas, ¿no? Y bueno, y por supuesto aquellas que implican estrategias políticas, ¿no? Se sabe, el anarquismo en las últimas décadas del siglo XIX optó como una de sus estrategias cruciales de lucha por la propaganda por el hecho. Esto significa la comisión de actos violentos, ¿no? Colocación de bombas, ejecución de autoridades, atentados contra instituciones, como una forma de hacer una especie de performance político que pusiera el ojo en los problemas que estaban reivindicando, ¿no? Hay una asociación allí, un poco la anécdota que decía de la bomba y tal, hay una asociación del anarquismo y la bomba, el anarquista, la figura siniestra del anarquista que oculta una bomba bajo sus ropas, ¿no? Y que va a generar muchas discusiones al interior del anarquismo, desacreditaciones, ¿no? La violencia no es el camino, a la fraternidad universal, que es una de las aspiraciones del anarquismo, a la fraternidad universal no se llega a través de la violencia, o con los anarquistas expropiadores en el Río de la Plata, ¿no? En Montevideo y en Buenos Aires, ¿no? que fueron objeto de descalificaciones, se les trató de ser como delincuentes vulgares, ¿no? Ladrones y tal. En defensa de una especie de pureza del anarquismo. Y el anarquismo siempre, los anarquismos siempre logran la mayoría de sus avances justo rompiendo los dogmas, ¿no? y combatiendo la pureza, estas ideas como de pureza doctrinaria, pues son enemigos naturales de ese doctrinarismo, ¿no? Y bueno, le viene bien, digamos, para hacer un poco de calistenia intelectual, ¿no? Enfrentarse cada tanto a estas posturas dentro del propio movimiento, ¿no? que buscan regular, controlar, someter, ¿no? Y un poco, sí, se dice un poco de manera jocosa, ¿no? Que hay los puros del anarquismo que sacan el anarcómetro a ver qué tan anarco de acuerdo a determinada doctrina, ¿no? Sí, claro, que a ver, eso ya lo mencionábamos ahora en una de las pausas, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? ¿Verdad? Al cual, bueno, no nos vamos a dedicar a hablar acá, ¿verdad? Sobre si la acción directa, si no, claro, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero volviendo, ¿no? O sea, al tema de la relevancia de este trabajo de la cultura impresa, ¿verdad? También hay otros elementos a los que tal vez no nos hemos referido, nos quedan unos 4 minutos, ¿no? Pero que podemos mencionar también, porque hay ya en la producción, no solamente de periódicos, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero también hay revistas, hay libros, hay editoriales, ¿no? Concentradas en la difusión de esto. Y mencionábamos ahora, por ejemplo, cómo al día de hoy, ¿verdad? Sigue siendo un bastión importante dentro del pensamiento anarquista. Hablábamos, por ejemplo, de Eleuterio en Chile, claro, ¿no? ¿Verdad? Que por cierto, con la EUNA ha tenido un par de publicaciones, digamos, de libros de Rodrigo Quesada, etcétera, ¿no? ¿Verdad? O sea, que es importante todavía el trabajo editorial y ahora también verlo en esos espacios, como editorial, revistas y demás, ¿no? Claro, hay una diversidad de registros, digamos, claro, ¿no? De la publicación, ¿no? En el siglo XIX, final del siglo XIX, un registro que se utilizaba mucho, un género, es
la revista sociológica, ¿no? Que digamos una reflexión sobre la cuestión social desde un punto de vista anarquista, con una disciplina que está también inventándose, ¿no? Que es la propia sociología, que está un poco saliendo del cascarón, ¿no? Constituyéndose como tal, y que dialoga con la antropología y que dialoga con la economía, por supuesto, ¿no? Y producciones intelectuales que son un poco más de mayor calado que el periódico en términos de que son menos, refieren a acontecimientos quizás menos efímeros, menos coyunturales, sino que se trata de constituir una cosa más asentada. Los folletos, ¿no? Que son folletos muchas veces que buscan, por ejemplo, fomentar la identidad a través de folletos conmemorativos, ¿no? De los grandes acontecimientos, la Comuna de París, ¿no? Los mártires de Chicago, el 1 de mayo, ¿no? Como para fomentar la identidad. Cancioneros, se editan muchísimos cancioneros porque se canta y se baila muchísimo en las actividades anarquistas, ¿no? En las actividades culturales. La vida cultural anarquista que es importante. Y está llena de música, está llena de baile, de poesía, de declamación, de fiesta. Hay lo que le llama de manera muy elocuente Anselmo Lorenzo el banquete de la vida. Hay una celebración vital, ¿no? Hay este vitalismo en donde, bueno, la cultura impresa está allí presente en estas expresiones. Y que, bueno, también va a sufrir, por supuesto, reactivaciones. Como cultura impresa se renueva y va a encontrar el diálogo con la cultura del punk a través del fanzine, ¿no? Y que va a ser uno de los hitos de reactivación, digamos, en el último tercio del siglo XX, ¿no? Van a engarzarse de manera, me parece, bastante gozosa, una especie de relevo generacional y sobre todo emocional del punk a través de la filosofía anarquista. Van a hacer un clic natural, ¿no? Es natural, ¿no? Y el punk será una continuación, será una forma, uno de los caminos a través de los que se continúa buena parte de esta cultura política, ¿no? Y tendrá su propia sonoridad, su propia estética y demás, pero con un anclaje histórico, cultural en ese pozo, ¿no? Que es la cultura anarquista. Claro. Ya tenemos que ir cerrando, ¿no? O sea, creo que nos quedan un par de minutos ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero un tema, ¿verdad? Un tema interesante, un tema importante a discutir, ¿verdad? Ya en este coloquio en el que viniste a participar aquí a la Universidad Nacional y sobre el que se ha discutido mucho sobre esto, ¿verdad? Sobre el tema de la cultura impresa, las revistas, el conocimiento popular, ¿verdad? O cómo generar estos espacios de democratización y alfabetización, ¿verdad? Que vital también dentro de este trabajo del anarquismo, esa alfabetización, ¿verdad? de las clases obreras en términos de sus derechos y de la divulgación de las ideas, ¿no? Tal vez ahí para ir cerrando. Claro. Una de las posturas que defendí o que traté de plantear en mi conferencia tenía que ver justo con esto. Una pedagogía, digamos, la cultura impresa del anarquismo aspira a una pedagogía, a una formación que es intelectual, a una democratización del conocimiento, pero también y sobre todo creo que es una pedagogía emocional, es una educación emocional, una educación sentimental sobre cómo reaccionar frente a la injusticia, ¿no? Así como el punk engarza orgánicamente con la beta rebelde del anarquismo al final del siglo XIX y del siglo XX, del siglo XXI. En el siglo XIX engarza perfectamente también con la sensibilidad del romanticismo, la desmesura de la denuncia, la desmesura de la emoción justiciera frente a una racionalidad que conduce a un orden anómalo, ¿no? Esa rebelión romántica le es también muy, muy cara al anarquismo en esta época de gestación. Entonces hay sobre todo, creo, el anarquismo más, su legado y su aspiración es construir, sí, una alfabetización y una pedagogía de
los trabajadores, de la clase obrera, de las clases populares, pero también con la construcción de un marco sentimental que permita la denuncia y que le dé palabras y le dé un abanico de emociones a la denuncia social, y es a través de esa cultura, esa educación sentimental, que se produce una intuición, la intuición de la necesidad de luchar. ¿No? Y creo que esa pedagogía es sin duda filosófica, cognitiva, alfabetizadora, digamos, todo esto, pero es sobre todo emotiva. Y creo que es en esa emotividad en donde está una de las potencias, ¿no? De las máximas potencias de esta cultura. Claro. Muchas gracias, Alejandro, ¿verdad? No, pues gracias a ustedes. placer. Gracias. Es una lástima que Se dure va tan poquito. rápido, ¿no? No, pero- Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Y hablando de punk, nos vamos con punk. Nos Me parece vamos perfecto. con la banda costarricense Reacción Directa y esto que se llama Desadaptado. Hasta la próxima. Chao. Chao. Corté.